Bien, y estos presuntos casos de corrupción dentro del legislativo afectan la imagen de la institución, irrevocablemente, también su credibilidad frente a toda la ciudadanía. Todo el país está hablando de esto. ¿Cómo poder enfrentar esta situación? Para entregar su criterio sobre este tema, vamos a dar la bienvenida a los estudios de Telediario a Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Bienvenido. Mariuxi, muy buenas noches. Un tema vergonzoso, porque hay que catalogarlo como lo que es. Realmente es el tema de conversación entre los ciudadanos. Parece que la corrupción nos inunda, pero el tema de esta situación, de estos pagos obligatorios de parte de sueldo de asesores que se tienen que dar a asambleístas, es nuevo, es de ahora. ¿Desde cuándo se habla de esto? Bueno, como bien usted menciona, este es un acto bochornoso. No hay ninguna otra manera para catalogarlo. Y es bochornoso incluso por el hecho de que la Asamblea Nacional representa a los 16 millones de ecuatorianos y por ende ellos son los primeros llamados a ser íntegros y probos en el ejercicio de sus cargos. La Asamblea Nacional ha dicho claramente que esto no refiere únicamente al actual periodo legislativo, que sino también se investigará el anterior periodo legislativo. ¿Exfuncionarios serán investigados? Exactamente, eso ha mencionado la Asamblea Nacional, que dentro de este proceso de investigación se incluirá el anterior periodo legislativo, pero claro, esta práctica es un secreto a voces que es mantenida incluso antes de la constituyente de Montecristi. ¿Se debe decir nombres y apellidos, partidos políticos, movimientos a los que pertenecen estos asambleístas que han sido parte de esta práctica? No debe ser confundido el derecho a la honra y al buen nombre que tenemos los individuos con las debidas investigaciones y acusaciones que tienen que hacerse de supuestos casos de corrupción. Este es un caso de corrupción y es muy penoso que varios legisladores estén señalando que se está atacando a su buen nombre a través de este tipo de denuncias. Es necesario que sus nombres sean revelados porque uno de los mecanismos más importantes en la lucha contra la corrupción es precisamente la visibilización de este tipo de hechos. Pero esa denuncia tiene que ser sustentada, porque, ojo, podría utilizarse además como una herramienta política que no se politice. Además, este momento de revanchas, de resentimientos o de querer legitimar a uno u otro asambleísta o a otro partido o movimiento político. Las funciones que tienen cada una de las instituciones del Estado son claras. En este caso, el fiscal general de la Nación creo que ha anunciado acertadamente que se realizarán las investigaciones, que es necesario colocar las denuncias para determinar el posible cometimiento de delitos y que de esta manera, ojalá, se siente un precedente para que estos actos bochornosos sean totalmente erradicados dentro del Poder Legislativo. Ahora, el CAL está resuelto a combatir la corrupción, ¿no? A defender el buen nombre de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda parada la Asamblea Nacional con toda esta situación? ¿Cree que existen otros aspectos que aún no se transparentan? Por supuesto, yo creo que aquí hay que tomar la discusión dentro de dos aspectos. La semana pasada la Asamblea Nacional, a través del CAL, a través del Consejo de Administración Legislativa, aprobó una resolución que nosotros creemos es un saludo a la bandera. ¿En qué Únicamente sentido? se habla o se trata de alentar a que los funcionarios presenten sus denuncias y se dice que se les brindará protección. Mientras que el asambleísta Fabricio Villamar, acompañado de su asesor Pablo Santillán, presentaron otro proyecto de resolución que establece responsabilidades claras a distintas instituciones del Estado, a la Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, a la Unidad de Análisis Financiero y también a la Unidad de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, para que investiguen, den todas las facilidades para establecer responsabilidades, pero sobre todo que se proteja a los denunciantes. Porque obviamente, por supuesto, los actuales trabajadores de la Asamblea Nacional tienen miedo en presentar estas denuncias porque saben que pueden perder sus trabajos. Y lo que hay que buscar ante los denunciantes de corrupción es que estén revestidos de una protección bastante fuertes para que ellos puedan presentar estas denuncias. Pero bien usted mencionaba, Mariuxi, que el problema no solo es este. Por ejemplo, nosotros aproximadamente hace 7 meses como Observatorio Legislativo pedimos a la Asamblea Nacional que nos entregue información sobre cuáles son los asambleístas y funcionarios legislativos que están recibiendo el bono de vivienda. A pesar de que esta solicitud de información estaba basada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que la Asamblea Nacional claramente ha respetado el plazo de 15 días para contestar, ¿cómo podemos esperar los ciudadanos que la Asamblea Nacional transparente este tipo de información? ¿No conocen aún? No conocemos esta información, han pasado más de 6 meses sin tener respuesta y esto con un sinnúmero de solicitudes. Por ejemplo, de acceso ¿cuánto se a la gasta en información viáticos pública? un asambleísta? Por ejemplo, nosotros sacamos un informe
precisamente sobre el uso de viáticos de los asambleístas a nivel nacional, a nivel internacional, y el número es variado. No existe un promedio. ¿El problema cuál es? Es que los asambleístas que deben reportar este uso de viáticos entregan esta información a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, en el mejor de los casos, hace pública esta información hasta 2 meses después. Y eso sí es que los hace. Y hay que considerar que, de acuerdo al reglamento de la Asamblea Nacional, los asambleístas no están en la obligación de presentar un informe de los viáticos que utilizan. Esto lo hace más difícil todavía. Por supuesto que sí. Entonces, existe realmente un problema generalizado de transparencia pasiva dentro de la Asamblea Nacional, es decir, este tipo de información que a la ciudadanía, a los medios de comunicación, le permitiría identificar posibles casos de corrupción. Si es que desde el CAL, desde la presidenta del Legislativo, estamos hablando de luchar contra la corrupción, tenemos que hacerlo de manera integral. Debemos dejar de lado un posible espíritu de cuerpo que se pueda generar en el Legislativo y dedicarnos de manera decidida a luchar contra la corrupción. Y la primera y más importante herramienta es transparentar la información. Hace poco, de hecho, también se hablaba de que varios asambleístas tenían asesores que prácticamente nunca iban, otros que eran familiares muy cercanos. Esto también se vincularía al tema de los pedidos obligatorios de parte del sueldo. ¿Cuál sería el delito en el cual se sustentaría esta práctica que se está dando en la Asamblea? Bueno, existe un reglamento dentro de la Asamblea Nacional que le faculta a los asesores legislativos a no permanecer, llamémoslo así, 8 horas dentro del despacho, sino que el asambleísta tiene que certificar ante las instancias pertinentes dentro de la Asamblea Nacional que su asesor sí está trabajando. Entonces, de esta manera se facilita precisamente el hecho de que supuestamente se esté pagando un asesor fuera de la ciudad cuando realmente este asesor ni siquiera existe, ni siquiera aparece por el despacho. Es bastante preocupante. Al respecto del delito que se podría configurar, el fiscal creo que ha sido bastante claro, ha señalado que se puede configurar un delito de cohecho o de concusión y que hay que determinar si es un delito de acción pública o privada, para determinar si es que es necesario solicitar a la Asamblea Nacional el levantamiento de esta inmunidad parlamentaria, esta autorización del procesamiento penal del que deberían ser sujetos los legisladores. ¿Cuál es la consigna, el compromiso, el observatorio legislativo en torno a este tema? Además, quisiera conocer si ustedes han conversado, han tenido un acercamiento. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, debe estar preocupada por lo que está sucediendo en este momento, es defender el buen nombre legislativo. Bueno, nosotros desde el año 2011 hemos trabajado en la promoción de la transparencia dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros anualmente emitimos un informe, no solo con los indicadores del trabajo legislativo, sino en qué aspectos debería mejorar la Asamblea Nacional en materia de transparencia. Tengo que hacer una confesión, Mariuxi. Lastimosamente hemos pedido en varias ocasiones audiencia ante la presidenta del Parlamento para precisamente acercarle este informe y decirle es necesario transparentar de mejor manera el aspecto del manejo financiero de la Asamblea Nacional. No de acuerdo a nuestro criterio, sino de acuerdo a estándares internacionales que existen. Lastimosamente la presidenta de la Asamblea Nacional no nos ha dado esta audiencia que esperamos se pueda concretar, porque lo que nosotros creemos es que desde la sociedad civil y la academia, que es con quien nosotros trabajamos, se pueden dar nuevas ideas, nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional es el poder más importante del Estado. Representa 16 millones de ecuatorianos de acuerdo a su diversidad, de acuerdo a aspectos de territorio. Y es por eso que es el primer llamado a ser este principal referente de integridad y probidad. Pero sobre todo, si es que nosotros no permitimos que los ciudadanos se acerquen a la Asamblea Nacional, es muy difícil que la legitimidad, la popularidad, la aceptación del Parlamento aumente. Muchísimas gracias Mariuxi, por gracias este espacio. Vamos a estar pendientes, además, para conocer cuántos serían realmente los acusados, que la ciudadanía quiere conocer cuáles son los asambleístas que están involucrados en este tema. Y precisamente que intervengan las instituciones y que se establezcan las responsabilidades que tengan que establecerse. Es necesario recuperar la legitimidad y la aceptación y la actividad tan importante que tiene el Parlamento dentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Mario. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, con nosotros tratando este tema delicado que realmente ha abordado la expectativa ciudadana en torno a los diezmos que se han dado en la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa, ya volvemos.